Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta transmisión en vivo con un invitado muy especial el día de hoy. Vamos a hablar de enfermedades reumatológicas y dolor osteomuscular en niños. El día de hoy nos acompaña el doctor Giovanni Beltrán. Muchos lo conocen, yo sé que muchas personas aquí en Bucaramanga lo conocen y muchos médicos lo tenemos como un referente. Para mí, verdad, es un orgullo contar hoy con mi profe. Desde hace más de 10 años lo conozco, desde que era estudiante de pregrado, roté con él. Trabajamos juntos en reumatopedia, todavía compartimos valoraciones de pacientes y la verdad para mí, profe, es un orgullo. Él es médico de la Universidad Nacional de Colombia, pediatra de la Nacional y especialista en reumatología pediátrica de la Universidad Nacional de México. Bienvenido, doctor Giovanni. Sergio, muchísimas gracias. De verdad que encantado de compartir este espacio y de poder compartir pues este conocimiento de la reumatología pediátrica con, pues ya lo dijo Sergio, con mi amigo Sergio, eh, pues con quien trabajamos estos aspectos en el día a día realmente viendo pacientes. Sí, realmente el doctor Giovanni, pues todos saben, es un referente. No quiero sonar adulador, pero la verdad es mi ejemplo a seguir como médico. Excelente pediatra. Los, quienes lo conocemos sabemos cuándo se le pide interconsulta, porque realmente su conocimiento de la medicina y en la pediatría sobre todo es muy amplio. Y hoy vamos a hablar un poquito de lo que son enfermedades reumáticas en niños, todo lo que el doctor Giovanni ve en la consulta del día a día. Pero antes de empezar, pues queremos que el doctor nos cuente un poco en qué consiste la reumatología pediátrica. Recordemos que la idea de este Instagram que creé es compartir la información a personas no médicas. Entonces, es para los pacientes, para los papás en este caso, para los niños, los adolescentes que quieran tener conocimiento un poco sobre el tema de la medicina y por eso quiero pues que el doctor nos cuente un poco para las personas del común en qué consiste la reumatología pediátrica, qué enfermedades ve, qué se trata, qué ve en su consulta día a día. Bueno, básicamente la reumatología consiste, o digamos la especialidad, mm, estudia, digamos, en los fenómenos en los que el sistema inmunológico ataca nuestro propio cuerpo. Esa básicamente es, digamos, uno de los fundamentos grandes de las enfermedades reumáticas y pues hay varios ejemplos y más adelante hablaremos de ellos. Y particularmente las manifestaciones de dolor musculoesquelético son, digamos, uno de los aspectos muy importantes y que ocupan digamos, un grueso de la consulta de la reumatología pediátrica. Es decir, digamos que se estudian este tipo de enfermedades, pero además, digamos, participamos en el diagnóstico y en el estudio de niños que tienen manifestación de dolor musculoesquelético, que muchos de ellos verdaderamente terminan no teniendo enfermedades reumáticas, pero nuestra labor es también vigilar si realmente así es o no es. Y digamos que hay algún grupo también de enfermedades en las que no necesariamente está implicado el sistema inmune, sino que como parte, digamos, del desarrollo de los niños y de los adolescentes, tenemos entonces manifestaciones de dolor musculoesquelético y tienen que ver con situaciones propias del desarrollo, con inflamaciones de cartílagos o huesos de algunas épocas de la niñez, pues. Y entonces participamos en el diagnóstico y pues muchas veces en el manejo de estas situaciones también. Bueno, doctor, y cuéntenos qué es lo que más le gusta a usted de la reumatología pediátrica. Bueno, pues obviamente yo creo que el gusto por una especialidad cualquiera que sea comienza por realmente disfrutar nuestra profesión de médicos y digamos el contacto que uno tiene en el día a día con cada paciente, digamos, la posibilidad que uno tiene de ayudar y terminar, digamos, sirviendo, es la clave, digamos, de esa cuestión. Hablando de la especialidad, digamos, de nuestra profesión como tal, y ese es un aspecto importante que yo resalto porque de eso disfrutamos en cada acto médico, cada vez que tenemos contacto con un paciente. Esto, digamos, por una parte, y la verdad, digamos, lo otro que disfruto es que, pues, digamos, hay una cantidad de pacientes, hay un número de pacientes que no es despreciable, en los que se requiere mucho estudio y se requiere mucha integración de la medicina en general, ¿sí? Hay pacientes que tienen manifestaciones a nivel de la sangre, hematológicas, a nivel articular, a nivel de la piel, a nivel del sistema renal, de los riñones, a nivel cardíaco, etcétera.
tienen fiebre, parece que fuera una infección, etcétera, y digamos que esa integración de manifestaciones de diverso tipo, eso es como armar rompecabezas, como resolver un enigma. Y esa parte es una parte muy apasionante del ejercicio de la reumatología y particularmente de la reumatología pediátrica. Bueno, entonces, para recordarles a las personas quienes quieran hacer preguntas, pueden hacerlo a través de la caja de preguntas del Instagram, que la tenemos activa para recibir todas sus dudas. Y adicionalmente, pues llevamos como 4 días más o menos publicando cajas de preguntas de forma diaria y permanente en mi perfil. El doctor Giovanni también la compartió en su perfil con el fin de que las personas dejen ahí las dudas que vamos a ir resolviendo hoy en el transcurso de esta transmisión. Recordarles adicionalmente todas las redes sociales que estamos manejando en este momento. Tenemos el Facebook, el Instagram, TikTok, Threads y también YouTube. En todos los lados estamos como Médico Familiar BGA. ¿Cómo es su Instagram, doctor? Su perfil para las personas que no lo siguen. Doctor, no uso mucho mi Instagram y es doctor Beltrán, reumatopediatra. Creo que es ese. Doctor Beltrán, reumatopediatra. Y pues estamos también compartiéndolo desde mi Instagram. Sí, aquí, Beltrán-Reumatoped. Ya, es que hace poco lo cambié para que no quedara tan largo y quedó entonces Beltrán, reumatoped. Eh, Listo. ese es, ¿no? Sí, señor. Ahora, hablando un poco de las enfermedades reumáticas, una persona nos preguntaba a través del Instagram si la artritis es una enfermedad que se pueda prevenir. Estamos hablando específicamente, pues recordemos y digamos, valga la aclaración, vamos a hablar de enfermedades en pediatría, reumatología pediátrica. Entonces, en este momento, la artritis sería digamos, un abordaje diferente a lo que conocemos como artritis reumatoide en la población adulta. Aquí estaríamos hablando de una condición que se llama artritis idiopática juvenil. Entonces, pues quiero que nos cuente un poquito en qué consiste la enfermedad, las diferentes Bueno, formas de presentación y si se puede prevenir o es una lotería, que era la duda que tenía. sí, la pregunta que nos hacían es si se puede prevenir o si es realmente una lotería llegar a tener la artritis. Decían como tal la artritis, y aunque Sergio está aclarando, y voy a referirme específicamente a lo pediátrico, vale la pena, digamos, tocar algunos aspectos de la reumatología de adultos, de la enfermedad en adulto, pues no es la especialidad, no es a lo que yo específicamente me dedico, pero pues hay aspectos del conocimiento importantes que vamos a resaltar. Entonces, la artritis idiopática juvenil es como se le ha llamado, previamente se llamaba artritis reumatoide juvenil, digamos que el nombre cambió por diferentes razones y para tratar de tener un nombre homogéneo en todas las partes del mundo. Básicamente no es, digamos, una sola enfermedad, sino son 7 subtipos diferentes de enfermedad. Y la clasificación actual depende del número de articulaciones que se comprometen. Entonces hay una que se llama obligoarticular, que son 4 articulaciones o menos. Otra que se llama poliarticular, que son 5 o más. Depende también de marcadores específicos que permiten clasificar y que nos permiten, digamos, establecer más un pronóstico, un perfil de la enfermedad. Pero ojo que la artritis idiopática juvenil no se diagnostica a través de exámenes de laboratorio, sino que se diagnostica a través de lo que las familias, los cuidadores, las mamás, el papá de los niños nos cuentan, de cómo se ha presentado el dolor, de cómo se presenta la inflamación y del tiempo de evolución que tienen estos cuadros. Luego se clasifica a través de los exámenes, entonces les decía poliarticular. Hay otra que se llama sistémica, en la que el niño debuta con fiebre, tiene también exantema, digamos, brotes en el cuerpo, asociado a fiebre prolongada, fiebre de más de 2 semanas. Hay otro tipo que se denomina artritis más entesitis, que es, bueno, muy parecida a un subtipo de los adultos que se llama espondilitis anquilosante, pero en los niños tiene una presentación distinta. Otra que está asociada a la psoriasis y otra que se llama, otra pues digamos que es, eh, que es de otro tipo cuando no se logra cumplir clasificación de una de estas o se cumplen clasificaciones, se traslapa, digamos, de varias de ellas. Para continuar, digamos que si se puede prevenir o es una lotería. Eh, Antes decir que la artritis, digamos que hay factores genéticos que tienen que ver en la aparición, es decir, hay una susceptibilidad que ya uno trae para que la enfermedad aparezca, pero ese no es el único factor. Esta no es una enfermedad, ninguno de estos subtipos es, es completamente hereditario, sino que se necesitan una serie de fenómenos en la vida para que se dispare y aparezca, digamos, la artritis. ¿Sí? Específicamente hablando de artritis reumatoide,
que es donde se han hecho muchos estudios, se ha tratado de establecer si realmente la enfermedad en adultos se puede llegar a prevenir. Y entonces hay en general en reumatología y en estas enfermedades hay una condición muy interesante en la que se sabe que antes de que la enfermedad se manifieste, previamente el paciente ya tenía y ya viene teniendo, digamos, alteraciones, digamos, a veces síntomas leves, que después de estudios permiten establecer, por ejemplo, estos marcadores de los que les hablaba, presencia de factor reumatoide, presencia de otros anticuerpos, por ejemplo, anticitrulina, y entonces se sabe que a estos pacientes que se les puede condicionar que tienen un alto riesgo de llegar a desarrollar la enfermedad, ¿sí? Podría uno, digamos, hacer algunos tipos de intervención y al menos retrasar la aparición de la artritis. Todavía realmente estamos un poco en pañales en ese contexto, pero, pero, pero pues lo digo porque pues sí se han hecho estudios al respecto y estrictamente hablando, para volver a la pregunta, tendríamos que decir que la artritis pues no tiene, digamos, una prevención. No podría decir yo voy a hacer esto y seguro que garantizo que a mi niño, que a un niño, digamos, no le va a dar, eso no es posible. Bueno, aquí esto que voy a comentar no es una pregunta, pero sé que también se conectan muchos estudiantes de medicina, médicos generales, médicos especialistas de otras especialidades diferentes a la suya, incluyendo medicina familiar, pues la reumatología tampoco es como un campo que se trabaje cotidianamente, ¿sí? Yo pues tengo la fortuna de trabajar con usted y de saber, digamos, varias cosas que usted me ha transmitido y que he leído y que hemos visto en pacientes, pero sería importantísimo, y es algo, eso es una anotación que quiero hacer, una observación puntual, que nos explique como los signos de alarma de cuándo podemos hablar de un dolor inflamatorio y cuándo hablamos más de un dolor mecánico. O sea, cuáles son los signos, digamos, que usted diga, ah, bueno, sospeche que hay inflamación en estos casos. Claro, ese dato es súper importante. Eh, Primero debo decir, digamos que hablando de dolor, en pediatría en general se considera que hasta el 30% de los niños llegan a referir dolor. La gran mayoría de estos niños, dolor musculoesquelético, quiero decir, la gran mayoría de estos niños y adolescentes son pacientes que tienen, digamos, condiciones transitorias, condiciones muy benignas. Algunos, a pesar de tener una condición muy benigna, tienen, digamos, un dolor que se presenta, digamos, con mucha frecuencia y son dolores que ameritan ser estudiados. Y el estudio depende de lo que interrogamos, ¿sí? Y efectivamente, entonces, hay una gran diferencia desde el punto de vista del dolor, es el dolor inflamatorio y el dolor no inflamatorio. El dolor inflamatorio se constituye en un signo de alarma. Y entonces el dolor inflamatorio es un dolor que usualmente se presenta después de periodos de reposo. El momento más largo, digamos, de reposo que tenemos nosotros es después de haber dormido. Entonces en las mañanas el niño se queja más de dolor y a veces si son niños muy pequeños, el niño no va a decir que le duele, sino que el papá dice, el niño o la niña amaneció cojeando, asociado a eso, ahí está establecido, digamos, que hay un periodo de rigidez. Rigidez es dificultad, digamos, para mover la articulación. Y ese tiempo, pues, es variable, pero si realmente pasa más de una hora de tener esa rigidez, aunque si está presente, ya le damos valor. Entonces, el niño amanece como un robotcito, cojo, con más dificultad para caminar, con más dificultad para moverse, quejándose un poco más de dolor. Y a medida que se va moviendo y se va moviendo en las siguientes horas, tal vez el dolor incluso va mejorando. Ese es un dolor típico inflamatorio. Entonces, muchas veces niños pequeños que no lo dicen aún, los papás le dicen a uno, el niño se levanta o la niña se levanta y está cojo. Y en la mañana yo lo veo cojo y en la tarde ya lo veo bien. Ese es un dolor inflamatorio y hay que mirar y hay que estudiarlo y hay que establecer que no tenga, digamos, una condición de tipo reumático o de tipo inflamatorio, que pues ya hablaremos un poco más de causas. Y el dolor mecánico es aquel que al contrario, después de periodos de reposo, después de periodos de reposo, el dolor se alivia, ¿sí? Entonces yo siempre pongo el ejemplo de las lesiones de pronto de rodilla, de los futbolistas, en que el niño refiere, o sea, digamos, esas personas refieren que en la mañana están aliviados, ¿sí? Entonces empiezan el partido, incluso son capaces de jugar unos 10 minutos y ahí empieza el dolor, ya empieza el dolor, empieza el dolor, y terminan teniendo que abandonar el ejercicio, ¿sí? Cuando el dolor inflamatorio antes se alivia con la actividad física, estoy hablando de actividad física no severa, no muy intensa, el dolor mecánico se empeora francamente con la actividad física. Y esa es la gran diferencia. Entonces el dolor mecánico usualmente es más en las tardes, más en las noches, ¿sí? Y el inflamatorio predomina francamente en las mañanas. Listo.
Entonces, ahora pues una pregunta también que nos hacían es, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener lupus? Bueno, es una respuesta que se debe dar con cuidado. Digamos que si uno describe el lupus eritematoso sistémico, lo primero que digo, pues, que voy a decir, teniendo en cuenta pues, nuestro público, el lupus eritematoso sistémico es la condición en la que la autoinmunidad, es decir, el desorden del sistema inmunológico que ataca cualquier órgano o cualquier sistema del cuerpo, está, digamos, más florida, ¿sí? Es la condición de autoinmunidad por antonomasia, lo decimos así. Entonces, mm, se genera en niños también, ¿sí? Sobre todo después de los 15 años. Obviamente es mucho menos frecuente en la edad pediátrica, pero cuando aparece suele ser más severo en la edad pediátrica, más difícil de manejar y hay que ser, digamos, un poco más agresivo en los tratamientos. Entonces, los factores de riesgo que se han establecido para el lupus, digamos, dichos como tal, son la edad, entonces se da sobre todo entre los 15 y 45 años, pero obviamente por debajo de los 15 y por encima de los 45 también se da. Es más frecuente en las mujeres, incluso 10 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres, por factores probablemente de tipo hormonal. Se sabe además que hay, digamos, la condición étnica también es un factor de riesgo, entonces está bien establecido en Estados Unidos, que se han hecho ya muchos estudios, que es más frecuente en afroamericanos, que es más frecuente en asiáticos y que también es más frecuente en latinos, en hispanos, en nuestra población, más que en caucásicos, más que en población blanca. Son factores de riesgo, lo que no quiere decir que si uno cumple con esas condiciones, entonces va a terminar teniendo lupus, ni mucho menos, pero son factores de riesgo que se tienen. Bueno, ahorita mucho se habla del tema de la alimentación, pero muchísimo. Entonces nos hace una pregunta que me parece bastante interesante y es, ¿usted qué ha visto en su consulta y qué ha leído acerca del efecto de la alimentación de los niños en el desarrollo de enfermedades reumáticas? Bueno, es una pregunta muy importante. Es una pregunta muy, muy importante. Digamos que cada vez nosotros estamos muy expuestos por el tipo de elementos que algunos no son alimentos y les llamamos alimentos, o lo que nos llevamos a la boca y nos comemos, ¿sí? Eh, que realmente promueven la inflamación del cuerpo y promueven la inflamación del intestino. Y entonces, digamos, esta inflamación, lo que se ha descrito es que los estados de inflamación intestinal generan, digamos, una mayor permeabilidad del intestino, ¿sí? Es como si las células se separaran y permitieran que algunos elementos que no deberían pasar pasen a través del intestino y se generen respuestas inmunológicas pues, definitivamente se relacionan con que se dispare la autoinmunidad y que se disparen fenómenos como la artritis. Entonces, digamos que en los adultos, ahora me refiero a los niños, en los adultos está, pues, digamos, bien establecido o cada vez está mejor establecido que el fenómeno de disbiosis, que es una flora intestinal alterada, eh, genera, digamos, esta permeabilidad intestinal y se sabe que las personas con artritis reumatoide tienen un mayor índice, digamos, de estas condiciones. No quiere decir que esa sea la causa, vuelvo y lo repito, pero sí se ha visto, digamos, una relación con esto. Entonces, en los niños, siempre, siempre, en todas las enfermedades reumáticas, en todas las condiciones en las que hay autoinmunidad, la recomendación es que estos niños obviamente no tengan contacto con elementos que a la hora de la verdad no son alimentos, ¿sí? Y entonces hablamos del azúcar, hablamos del gluten, hablamos de los ultraprocesados, particularmente, digamos, de esos tres tipos de alimentos, es decir, todo lo que vengan paquetes, todo lo que son golosinas, todo lo que son dulces. Yo repito, esta no es la causa, digamos, de estas condiciones, pero en general, un cuerpo que esté, digamos, en una condición de no inflamación, un intestino que esté mucho más sano, que genere menos reto antigénico, que así se llama, digamos, el hecho de que pasen sustancias y esté teniendo ese sistema inmunológico que luchar para digamos, procesar este tipo de elementos, es un cuerpito al que le va a ir mejor con los tratamientos, ¿sí? Entonces siempre es una recomendación que los niños pues, realmente tengan una alimentación sin este tipo de elementos y una alimentación muy sana y muy natural. Adicionalmente, que no solamente, y valga la aclaración, no solamente para enfermedades reumáticas, sino que digamos que estos alimentos han demostrado efectos nocivos
para muchas enfermedades, para problemas de memoria, de aprendizaje, para el aumento de la incidencia del trastorno de déficit de atención, para todas las otras alteraciones que no solamente en la infancia, sino también en la vida adulta, el niño que come mal de pequeño va a pagar las consecuencias, digamos, también de su adultez. Entonces, la Totalmente, recomendación es importantísima en el tema totalmente. de alimentación. Bueno, ¿cómo le ha parecido el live? Bien, muy sabroso realmente estar aquí compartiendo y hablando, digamos, de todos estos temas porque pues es el tema que uno maneja. Y usualmente yo no soy muy activo en Instagram, pero realmente es muy importante que se hagan este tipo de actividades de difusión porque esos videos luego quedan grabados y es información que es muy útil para cualquiera que quiera La verdad, o verla. sea, la verdad, profe, gracias porque yo sé lo que cuesta que usted saque el tiempo para esto y de verdad lo agradezco. Yo sé todo lo que tuve que hacer para poder estar hoy acá y las personas se lo sabremos agradecer todo el No, tiempo un gusto, muchísimo y esto gusto. quedará, como usted dice, pues para la historia, para consultar, para muchas cosas podrá quedar esta información. Ahora, continuando con las preguntas, ¿aún tomando los medicamentos del lupus puede haber brote de la enfermedad o crisis lúpica? Bueno, el lupus, entonces, volver a decir, digamos, el lupus, ya lo decía, es autoinmunidad, digamos, a todos los niveles, cosas importantes para las personas. No hay un paciente con lupus que sea exactamente igual a otro. Así como les digo que puede llegar a comprometer cualquier órgano o cualquier sistema, eh, pues una persona con lupus puede tener, por ejemplo, una manifestación a nivel de la piel, el tema malar, inflamación de las articulaciones, puede tener compromiso de sus riñones, con pérdida de proteínas por la orina, digamos, si esa es la manifestación más importante. Si otro que también tiene lupus, que tiene, digamos, esta misma condición, tener entonces más bien unas alteraciones a nivel de las células de la sangre, tener alteraciones, digamos, a nivel del corazón o el pulmón, tener, digamos, un perfil, tener úlceras en la boca, por ejemplo, y los dos tienen lo mismo. Y es así entonces como algunas de los niños que tenemos afectados por el lupus eritematoso sistémico tienen condiciones que son muy agresivas, ¿sí? Tienen condiciones que son, eh, digamos, de base, el lupus, le decimos, está muy activo y a veces no es tan fácil de manejar. Obviamente hay muchos elementos y digamos que una persona que tiene, un niño que tiene lupus eritematoso sistémico, desde el principio se lo decimos, es mucho lo que hay por hacer y a veces, digamos, son bastantes cosas, son medicamentos, es un esfuerzo muy grande, pero en general el lupus se puede controlar y se puede llegar a tener una vida normal, son niños que estudian, tengo muchos que ya son profesionales, han ido a la universidad, bueno, etcétera. Entonces, la, la, la condición del lupus, aún con medicamento, efectivamente sí. Algunos tienen una condición tan agresiva, entonces es su sistema inmunológico que, digamos, lo tenemos controlado. Y, por ejemplo, ocurre una infección, ¿sí? Por ejemplo, con el COVID-19 lo vimos muy frecuentemente. Ocurre una infección y se dispara, digamos, el fenómeno de autoinmunidad, se exacerba, aumenta el fenómeno de autoinmunidad y aún con el medicamento el paciente tiene entonces un brote lúpico, tiene actividad lúpica aumentada. Sí puede pasar, pero pues precisamente para eso es que estamos vigilando, controlando periódicamente, y etcétera. Hay otra pregunta por ahí Bueno, doctor, parecida. sí, me tomé el atrevimiento de entrarle a su Instagram y alguien nos escribió en su Instagram que cuando hay un síndrome de amplificación del dolor, ¿sí? Que empezó en la infancia, ¿cómo se maneja en la juventud? Que si manejo psicológico o que si sigue siendo de manejo por reumatología pediátrica. Pero como estamos hablando en, digamos, en el tema de población general, pues el síndrome de amplificación del dolor es una entidad poco conocida realmente. Es como un resumen pequeñito de la condición y la respuesta a su seguidora que le Sí, dio una pregunta. el síndrome de amplificación dolorosa es una condición en la que, digamos, hay múltiples factores que tienen que ver en que llegue a aparecer. Y básicamente, digamos, en últimas, es como una sensibilización central. Es como si el cerebro interpretara señales, si el cerebro interpretara señales como si fueran dolorosas cuando realmente no hay una alteración en el tejido. Es decir, no hay una inflamación, yo siempre les digo, mire, el problema no está en la piel, no está, digamos, en el hueso, no está en la articulación, no está en el tendón, bueno, no está en el ligamento y sin embargo no está en el músculo y sin embargo el paciente tiene dolor.
El síndrome de amplificación del dolor, digamos, es una condición muy amplia donde uno podría tener, eh, eh, digamos, alteraciones o la manifestación del dolor solamente a nivel de una extremidad, ¿sí? Eh, o como el síndrome doloroso regional complejo, que se denomina así, o tener, digamos, un dolor generalizado. La fibromialgia es el ejemplo más grande, digamos, de estos tipos de dolor, que también hace parte de esto. Y hay otras condiciones, fatiga crónica y situaciones que van más allá. Se sabe, digamos, que un porcentaje grande de estos pacientes tienen alteraciones o tienen, digamos, manifestaciones emocionales, digamos, alrededor de esto, que van en dos sentidos. Una es que de pronto como disparador, como gatillos, más frecuente que tengan ansiedad, más frecuente que tengan, digamos, situaciones de este tipo, pero también es cierto que si uno tiene un dolor crónico, pues emocionalmente probablemente no va a estar completamente estable, ¿sí? Entonces van en los dos sentidos. Entonces, sí hay, digamos, escuelas en el mundo en donde los encargados, los principales encargados de manejar esto son, son incluso los psiquiatras, pero mi concepto es que esto debe ser absolutamente integral. En esta condición, a veces tenemos pacientes que claramente, por ejemplo, han tenido un disparador, un gatillo infeccioso previo, y entonces, por ejemplo, hay virus, hay uno que se llama el virus del Epstein-Barr, que se sabe, digamos, que tiene alguna relación con esta cuestión. Entonces, digamos, si uno intenta incidir en este gatillo, si lo llega a identificar, a veces puede mejorar un poco más, ¿sí? Se ha descrito en esto, a propósito de lo que hablábamos, también que una alimentación antiinflamatoria, antiinflamación del intestino, antiinflamación del cuerpo, digámoslo así, como lo que decíamos, ayuda, digamos, también a estos pacientes. Sí, y también hablando un poco, digamos, en este espacio, pues hay medidas o hay muchas estrategias no farmacológicas, como la persona lo decía, manejo psicológico, hay otras como, digamos, meditación, yoga, diferentes terapias no medicamentosas que pueden ayudarle a las personas con fibromialgia o con estos Mm. síndromes dolorosos, y muchas veces en la consulta, y eso es algo pues importante de aclarar, muchas veces en la consulta se ofrece la valoración por psicología, sobre todo en personas adultas, pero no se explica por qué se va a remitir a psicología. Entonces el médico sabe la ayuda que puede ofrecer psicología, pero si yo no le transmito al paciente, en la comunidad en general o en la población está la creencia de que psicología es para el que tiene problemas mentales, es para otro tipo de condiciones, y no aceptan o no se someten a este tipo de terapias que pueden ayudar grandemente en estas Es condiciones. importante, muy importante lo que acaba de decir Sergio. Muy, muy importante. De hecho, uno explica, digamos, la condición de manejo integral de estas situaciones, porque a veces el paciente, muchos de ellos son adolescentes, la mayoría de las veces son mujeres. A veces el paciente le dice a uno, a veces el paciente le dice a uno, o sea, la niña le dice a uno, no, o el niño, bueno, el que sea, pero yo no soy loco porque van a mandar allá. Y hay que realmente explicar pues toda esta condición. Y sí, digamos, aquel que en medio de todo, digamos, tiene un componente emocional muy importante, se maneja, se trata y eso ayuda, es un coadyuvante muy importante en el manejo y en la disminución de estos procesos de dolor. Listo, doctor. Bueno, hacemos una pausa para agradecerle a las personas que han conectado. Más de 40 personas han estado conectadas a las diferentes plataformas y si sumáramos todos, yo creo que llegaríamos casi a las 100 personas que se han conectado y han visto un poco de la información que estamos compartiendo. Agradecerle también a las personas con enfermedades autoinmunes que se conectan y que utilizan estos medios pues para informarse y para conocer un poco mejor su condición y de pronto mejorar el pronóstico. Una persona nos escribe a través de redes sociales que si es posible que el lupus desaparezca. Bueno, esa respuesta es bastante difícil decirla, es la pregunta que casi que la primera vez cuando uno ve al paciente o cuando realmente se hace el diagnóstico y uno debe transmitir eso, muchos de los papás, muchos de los pacientes dicen, dígame por favor si esto va a desaparecer. Esta condición autoinmune y este desorden inmunológico está inherente, digamos, a una susceptibilidad que se tiene para pues, primero que se presente y luego para que se perpetúe. Entonces, realmente no es una condición que se considere que va a desaparecer, ¿sí? A veces uno tiene pacientes diagnosticados por lupus, algunos muy pocos en los que se logra tener, digamos, una cantidad de medicamento muy poquita o una remisión como tal, ¿sí?
Sí hay casos descritos, pero esto no es, digamos, la generalidad. Y en general, cuando un paciente entonces tiene el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, lo que se dice es, esto va a ser para de aquí en adelante, esto va a ser para toda la vida, pero hay mucho por hacer. Se puede controlar, se puede equilibrar, y la idea es que aún teniendo esta condición, tengan una vida normal. ¿Sí? Más que decir lo más normal posible, es una vida normal. Vuelvo y lo digo, o sea, que hagan lo que quieran hacer, digamos, con su vida, obviamente con la particularidad de tener que estar con medicamentos, con controles, con exámenes, etcétera. Bueno, doctor, y también nos pregunta a través de las redes sociales si la esclerodermia se manifiesta igual en niños que en adultos. Bueno, es una pregunta también importante, la esclerodermia, y de pronto me voy a devolver un poquito al inicio que por ahí alguien además preguntaba que cuáles son las enfermedades que se tratan más. Entonces, realmente las enfermedades reumáticas, pues digamos las más comunes, pues obviamente la artritis idiopática juvenil, que es realmente una condición muy frecuente, el lupus eritematoso sistémico, la dermatomiositis juvenil, ahora hablaremos también de ella, y la esclerodermia, digamos, son las enfermedades reumáticas por excelencia, digamos, en las que este fenómeno de autoinmunidad y la manifestación de diferentes tipos está allí presente. Hay fenómenos de vasculitis y otra cantidad, digamos, de situaciones un poco menos prevalentes, un poco menos frecuentes en la consulta. La esclerodermia, pues es una condición que efectivamente es diferente en los niños de los adultos. La esclerodermia, digamos, existen dos tipos. Básicamente, una variedad que se llama sistémica, que se ha denominado esclerosis sistémica, en la que además esclerodermia quiere decir piel dura y es la condición preponderante, digamos, de esta situación. En la esclerodermia sistémica, o más bien en la esclerosis sistémica, hay compromiso de órganos internos y esos pacientes pueden tener compromiso del tracto digestivo, del pulmón, del corazón, bueno, con situaciones a veces, digamos, un poco duras de manejar, pero también, digamos, con intervención oportuna se llega, digamos, a tener, digamos, una estabilidad. Y la otra es la esclerodermia localizada. Entonces, la esclerodermia localizada, por definición, no tiene compromiso de órganos internos. Entonces, en los adultos es mucho más frecuente la esclerosis sistémica y en los niños es mucho más frecuente la esclerodermia localizada. Entonces, hay una gran diferencia, una gran diferencia. La esclerodermia localizada, vale la pena decir que, pues, básicamente consiste en este compromiso de la piel, endurecimiento inicialmente, inflamación dura y luego un proceso de atrofia progresiva que puede llegar a ser bastante importante y llegar a tener, digamos, compromiso funcional importante. Y digamos, este compromiso a veces, además, depende de la zona que se comprometa. Por ejemplo, la cara, el cuero cabelludo tiene, digamos, también una condición de estética muy importante que acarrea, digamos, una condición estética que también hace muy importante esto. Digamos que entre más oportunamente se hace el diagnóstico y más temprana es la intervención, más posibilidad hay de que esto se llegue a frenar, de que no haya una condición de progresión. En general, en esta, como en otras situaciones, cuando ha progresado esta condición y ya tiene condiciones de atrofia o condiciones de limitación de algunas zonas o de limitación funcional para el movimiento de algunas zonas por el compromiso tan severo que se ha tenido a veces de meses o de años, digamos, no es tan fácil revertir o no se revierte completamente todo esto, sino que la tarea a veces es detener esto y que eso no siga progresando. Entonces, entre más rápido la diagnostiquemos, pues más rápido lo detenemos. Y entonces sí es una diferencia muy grande entre el perfil de esta condición en los adultos con respecto a los niños. Bueno, doctor, ahora la siguiente pregunta es ¿cuál es el tratamiento del dolor de crecimiento o pues lo conocemos como dolor nocturno benigno? Antes de su respuesta, quiero dejar la aclaración que en el perfil de Instagram en los próximos días de esta semana vamos a publicar un video hablando un poco del dolor nocturno benigno, de las manifestaciones, de qué consiste y demás, pero pues puntualmente, ¿cuál es su recomendación en cuanto al tratamiento de esta condición? Bueno, el dolor nocturno benigno, que es el nombre que recibe ahora y que se ha llamado dolor de crecimiento, primero, digamos, aclarar que el crecimiento, digamos, no es el causante del dolor, ¿no? Entonces se ha llamado dolor de crecimiento y todavía en muchas partes del mundo lo llaman así, pero se intenta, digamos, desacuñar este nombre precisamente porque hay muchos niños con condiciones de dolor que no son benignas, como esta, de la que
estamos hablando, no son benignas y fácilmente caen dentro del diagnóstico de dolor benigno. Entonces, se sabe que hay niños pues, por ejemplo, hace poco vi una niña con artritis, tiene 3 meses de franca inflamación articular y su diagnóstico es dolor de crecimiento, evidentemente no. Entonces, el dolor nocturno benigno de la infancia es una condición en la que, primero que todo, el niño es un niño por demás sano, ¿sí? Es un niño con un adecuado desarrollo, es un niño que lleva a cabo las actividades de su vida normalmente, juega con otros niños, no tiene limitación para el movimiento, uno lo examina y está muy sano. Y son eventos de dolor que se presentan de predominio en la tarde y en la noche. Puede ser que despierten al niño. En general, casi siempre se localizan en las piernas. Usualmente son simétricos en las dos. Y son episodios de dolor. El niño puede ser que tenga mucho dolor, incluso en la noche se despierta llorando del dolor. Pero el dolor pasa, digamos, en un lapso de menos de una hora. Puede ser que tenga varios episodios de dolor una noche. Y también, digamos, en el tiempo, puede ser que en una semana tenga casi que todos los días tenga dolor y luego puede pasar 2 meses que el niño no se manifiesta, no manifiesta, digamos, ninguna alteración. No hay una causa realmente conocida y entonces lo que uno lee, digamos, desde el punto de vista de lo que se ha estudiado al respecto, eh, a veces se utilizan ciertos tipos de calzado más livianos, más suaves. Se recomienda, pues, a la mamá, digamos, que se le haga masajito a nivel de las piernas y los niños muchos se alivian con masaje. En ocasiones, si el dolor es muy intenso, muy frecuente, puede ser que se beneficien de una dosis de analgésico, por ejemplo, acetaminofén. Es una medida que pues no es lo que uno recomienda, pero en ocasiones sí es una cuestión, digamos, o sea, si la severidad del dolor es muy importante, puede ser que una dosis de analgésico llegue, digamos, a beneficiar al niño en general. Y digamos que desde el punto de vista de medicina no convencional, y entre otras, pues yo vale la pena anotar y contar, que no lo dijimos al inicio, yo hice también una maestría en medicina alternativa en la Universidad Nacional de Colombia, y precisamente para situaciones como estas, porque hay algunas que, pues, hasta donde hemos dicho, el índice de mejoría, pues, hay algún índice de mejoría, pero no es, digamos, tan amplio. Y una medida que les voy a decir yo aquí, que les voy a contar, que utilizo yo, que la aprendí, digamos, en algunas clases de medicina tradicional china. Bueno, una explicación que no la voy a dar ahora, pero básicamente consiste, y es lo que yo les recomiendo, en sacarle las yuquitas a los niños, estirándole los deditos de los pies entre las 5 y las 7 de la noche todos los días. Y eso ayuda realmente a disminuir, en lo que yo encontraba, a disminuir la frecuencia del dolor, no es la cura de esto, ¿sí? Y a disminuir, digamos, la intensidad de los episodios o la duración de los mismos. Eh, Vale la pena decir que, pues, aunque hay una creencia muy popular de que sacarse las yucas es algo muy malito, estoy diciendo, es una vez al día y no pasa nada absolutamente con eso, ¿no? Digamos que es una condición dañina si uno está ahí, dele permanentemente, que algunas personas de pronto incluso con problemas psiquiátricos que lo llegan a hacer, puede ser que la articulación tenga algún daño, pero una sola vez al día no pasa nada. Ustedes lo realizan sus pacientes y yo también lo realizo en mis pacientes. No hice medicina china, pero trabajé con el doctor Giovanni. La verdad, funciona y le va bastante bien a los pacientes. Sí, Él ya me ha explicado, digamos, el principio de ese mecanismo. Y la verdad, tiene bastante, o sea, lo que uno ve en los niños, que uno realmente, bueno, ahí hay que estar seguro del diagnóstico, ¿no? O sea, que muchas veces, pues, el dolor nocturno benigno, pero si hay un error del diagnóstico, hay un error de ahí en adelante en el abordaje y demás. Pero en los niños que realmente uno está seguro del diagnóstico del dolor nocturno benigno, generalmente le va muy bien a los niños con esa medida sí, terapéutica. sí, salió muy bien. Quiero anotar una cosa adicional, es que hace unos 6, 7 años hicimos una serie, una doctora que estaba conmigo, o sea, recolectamos los pacientes que venían con este diagnóstico de dolor nocturno benigno, o sea, que clasificaban como tal, hay que clasificarlos, y pues muchas veces los estudiamos ya cuando llegan a la consulta mía, a la consulta de reumatología pediátrica, pero entonces digamos que lo que encontramos es que aproximadamente el 50% de ellos tenían algún grado de estreñimiento. Y hay una cosa que yo encontré como algo muy curioso, esto no está publicado, no lo he publicado yo tampoco, pero vale la pena, digamos, hacer la pregunta para los médicos que eventualmente nos estén viendo. Y yo, como parte integral de este manejo, yo les digo, o sea, tiene que estar muy bien tratado el estreñimiento, porque si encuentro
que por ejemplo si son niños que llevan 3, 4 días sin hacer deposición, es más probable que en ese tercer, cuarto día tengan más manifestación de dolor. La explicación no la sé, pero es una cosa que encontramos relacionada y pues simplemente si es algo que el niño tiene, pues igual tiene estreñimiento, pues hay que tratarlo. Doctor, una pregunta, digamos, un poco rápida. ¿Desde qué edad ha visto usted que se presenta el lupus y la artritis? Bueno, el lupus y la artritis, digamos, bueno, dos condiciones diferentes. El lupus eritematoso sistémico es mucho más frecuente después, en la edad pediátrica, después de los 10 años de edad, pero tenemos niños, pues incluso entre 5 y 10 años, que tienen diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Definitivamente sí. Se ha descrito en niños menores de 5 años, es muy poco frecuente, es muy raro, pero sí se ha llegado a describir. Son muy pocos los pacientes. Yo en este momento no tengo ningún paciente de menos de 5 años que se haya diagnosticado antes de los 5 años ¿Y la de artritis? edad. Y la artritis entonces depende de la clasificación. El tipo que en el mundo, el subtipo más frecuente de artritis idiopática juvenil es la llamada oligoarticular. Y la oligoarticular, para que son, digamos, 4 menos articulaciones, la oligoarticular, digamos, el pico de presentación es en niñas entre los 2 y los 4 años. Perfectamente uno puede tener una nena de un añito de edad, ¿sí? Que apenas camine con 18 meses, inflamación articular, por ejemplo, de una sola rodilla, que ellas usualmente no tienen ni fiebre, digamos, incluso los laboratorios son normales, simplemente la rodillita inflamada, cojeando en las mañanas, como ya lo decíamos, y en las tardecitas que se alivie, y corresponder a un diagnóstico de artritis idiopática juvenil. Entonces, puede ser, digamos, la artritis sí, que la puede uno ver de niños tan pequeñitos. A veces hace uno el diagnóstico y siempre se le advierte a la familia, se le dice, miren, los niños también hay artritis, porque definitivamente cuando llegan con este diagnóstico a sus casas, o sea, el entorno familiar, pues se aterra y dice, pero ¿cómo le van a decir que tiene artritis? Eso es una enfermedad de personas mayores, de la tercera edad, y pues realmente no es así. No es así. Podemos verlo desde esos grupos Un etarios. detalle que no sabía, que marzo es el mes de las enfermedades reumáticas en niños. Sí, es el mes de Sí. las enfermedades reumáticas y digamos hay unas fechas específicas. Pregunta que si se ha pensado hacer alguna actividad en Bucaramanga. Bueno, sí se ha pensado, pero no se ha ejecutado, digámoslo así. Eh, sí, sí, sí hemos tenido, digamos, ya discusiones para ver si hacemos alguna reunión o alguna actividad para pacientes en relación con esta fecha, pero ya les estaremos informando, sí. Listo, perfecto. Entonces lo vamos a estar informando en el Instagram del doctor Beltrán-Reumatoped o en el Instagram mío también, médico familiar BGA. Cuando se presenta un síndrome inflamatorio multisistémico, ¿con qué secuelas puede llegar a quedar la persona? El síndrome inflamatorio multisistémico, pues digamos que primero también, así como hemos hecho con las otras condiciones, no son enfermedades frecuentes y que lo conozca la población, como si hablamos de hipertensión, de diabetes y demás. Entonces, por eso le pido al doctor que cada condición como que me haga un resumen pequeñito de la condición y después pues respondemos la pregunta. Bueno, esa pregunta, digamos, es una pregunta que si esta reunión la hubiéramos hecho hace 5 años, no tendría, digamos, lugar, ¿sí? Estamos hablando del síndrome inflamatorio temporalmente asociado a COVID. Entonces, en el año 2020, cuando pues, llegó el COVID y nos llegó la pandemia, comenzaron a describirse algún grupo de pacientes niños y no adultos, ¿sí? Que tenían una condición en la que se sabía que habían tenido contacto con el virus del COVID, pero no tenían la infección por COVID. Es decir, su familia se infectó de COVID y el niño no tuvo absolutamente ningún síntoma y 3, 4, 5, 6 semanas después de ese contacto, sin haber tenido, repito, sin haber tenido incluso ninguna enfermedad ni ningún síntoma en relación con el COVID, podría haber tenido algo leve, pero muchos de ellos no tenían absolutamente ninguna manifestación en esa etapa aguda. Luego hacían un cuadro de fiebre. Inicialmente lo que se describió más es que hacían manifestaciones gastrointestinales, dolor abdominal, incluso se confundía con apendicitis, náusea, vómito, también diarrea. Como se dan cuenta, pues son situaciones que uno dice, uy, bueno, pues eso es una cosa muy común. Tenían brote, pues exantemas, y podían llegar a tener alteraciones que iban más allá. Esto era, digamos, las manifestaciones, podemos decir, más leves, dolor musculoesquelético, dolor articular, dolor óseo,
y algunos tenían compromiso a nivel del corazón, podían llegar a tener arritmias o su corazoncito no funcionaba lo suficiente y terminaban en cuidado intensivo. Muchos tenían otras maneras de presentarse muy similar a una enfermedad que se llama enfermedad de Kawasaki, y otros, digamos, menos frecuentes, pero con unas alteraciones a nivel de la sangre, con algo que se llama síndrome hemofagocítico. Entonces, el síndrome inflamatorio multisistémico temporalmente asociado a COVID consistía, digamos, en esto. ¿Por qué lo veíamos los reumatólogos a pesar de ser algo después de la exposición al virus? Porque la carga de inflamación precisamente tenía que ver con el desorden inmunológico que se presenta, o tiene que ver porque todavía lo estamos por ahí viendo, ya no tan severo como los que vimos en el 2020 y en el 2021, pero entonces la carga inflamatoria se maneja con medicamentos que los reumatólogos manejamos para la inflamación, etcétera, y algunos protocolos de manejo. La mayoría de estos niños realmente están sanos y no tenemos casi ninguno con secuelas, pero se describen niños con, digamos, secuelas sobre todo a nivel cardíaco que tiene que ver con dos cosas, algunos que llegaban a tener dilatación de las arterias coronarias o si la dilatación sobrepasa cierto límite, se llama aneurisma coronario, ¿sí? Y otros con problemas, por ejemplo, de arritmias cardíacas, que, que pues podían también llegar a suceder. La mayoría de estos niños mejoraron, regresaron y desde el punto de vista de secuelas nosotros no vimos casi ninguna secuela, pero estas secuelas están bien descritas en el mundo, que puede llegar a tenerse. Vale la pena decir que, digamos, después del contacto con COVID se han descrito pacientes que no necesariamente en relación con inflamación multisistémica, pero que también a veces los veo yo, tienen cuadros, por ejemplo, de dolor musculoesquelético, de fatiga, de situaciones así, que se han denominado incluso long COVID como un COVID largo, ¿sí? Que es mucho más frecuente en adultos y en mujeres adultas, pero hay mujeres descritas desde el año 2020 que se infectaron y todavía están sintomáticas. Y la única relación era, digamos, haber tenido COVID. Entonces, es parte del desorden inmunológico del inflamatorio multisistémico, que fue una condición que nos permitió, pues, aprender muchísimo en la pandemia. Bueno, doctor, nos preguntan, creo que en su Instagram nos preguntaban sobre el tema de qué opina de las enfermedades que hemos abordado aquí durante el live, qué opina de la combinación de la medicina tradicional con medicina homeopática en esas condiciones que ha hablado, que hemos hablado. Bueno, eh, como ya lo dije, pues digamos, la razón por la cual yo hice esta maestría, y les digo que yo esta la maestría la hice después de ser reumatólogo pediatra, digamos, yo ya había hecho pediatría, había estudiado reumatología, y luego entonces hice esta maestría, y realmente una de las razones es porque hay un porcentaje de pacientes que no es bajo, en los que las herramientas que tenemos, lo que les ofrecemos, seguían diciendo, bueno, yo sigo sintomático, y uno dice, bueno, yo llegué hasta aquí, etcétera. Y digamos que la medicina, yo lo digo, es como una sola, digamos, hay un conocimiento médico muy amplio, muy extenso, donde pues nosotros lo que aprendemos en la universidad obviamente es como un tronco, eh, digamos, es nuestra base desde el punto de vista del conocimiento médico, pero hay una cantidad de conocimiento incluso milenario. La medicina china es algo que tiene más de 5.000 años, por ejemplo. La homeopatía también tiene centenares de años desde que se describió, son condiciones distintas. Yo hago y practico mucha terapia neural, que es otra situación, que tiene aproximadamente 100 años, digamos, de estar en el mundo. Y bueno, y así hay, digamos, diferentes subtipos. Entonces, yo creo que, que el paciente es uno solo y si uno tiene la posibilidad de ofrecer algo más, o de ofrecer a algunos pacientes, yo los veo y digo, me parece que de pronto puede ir mejor con algo que no es de lo convencional y muchas veces nos va muy bien. Pero también al contrario, ¿sí? Que eso es algo que hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, un paciente con un lupus eritematoso severo, yo no le ofrezco absolutamente nada que sea, digamos, alternativo, porque sé que estamos frente a una condición que puede llegar a ser muy grave, muy grave, ¿sí? Entonces, es tener, digamos, la conciencia de cuándo se puede intervenir de una manera y cuándo se puede intervenir de otra. Muchas veces los pacientes le dicen a uno, doctor, quíteme todo ese medicamento y póngame lo del otro que usted hace. Yo les digo, no, o sea, depende de la condición. Puede ser que yo les diga, no, definitivamente usted no lo veo que sea candidato para algo complementario o algo alternativo, así como pues otras veces y muchas también, les digo que evidentemente que sí. Bueno, entonces realmente la recomendación es que
que en estas condiciones reumáticas siempre estén, digamos, de la mano del especialista en reumatología pediátrica. Puede ser que se hagan otras cosas, ¿sí? Vale la pena, digamos, que los canales de comunicación con los médicos tienen que ser muy fluidos. Y yo pienso que un paciente pues, puede acudir con otro médico con homeopatía y vale la pena que los dos médicos sepan lo que se está haciendo. Muchas veces, digamos, incluso una coordinación entre el médico que está, digamos, ejerciendo algo no convencional y aquel que tiene lo convencional ofrece mayores beneficios para el paciente y eso es lo ideal. Bueno, digamos que mi apreciación, ¿no? En el tema de la homeopatía hay que tener cuidado, digamos que pues, sea ejercida por personas realmente Totalmente. profesionales, que hayan estudiado en universidades, que tengan los documentos y los estudios certificados. Es algo que, digamos, muchas veces mis pacientes cuando me dicen, no, que quiero probar con medicina homeopática o medicina alternativa, yo le digo, pues búsquese un profesional que sea idóneo, porque vemos con mucha frecuencia que en la ciudad hay consultorios en diferentes lados y entonces muchas veces ni diploma de médico tienen y Mm, entonces la forma más fácil es decir que es homeopático y que como él es homeópata y como es médico alternativo no tiene los documentos, entonces realmente eso no es total. ninguna razón, ¿sí? De hecho, Entonces es muy importante, si lo va a hacer, si va a realizar el tratamiento homeopático, de hecho, pues conocemos médicos homeópatas que son muy buenos y realmente ejercen esto con total profesionalismo y con resultados buenos también, debe ser persona pues capacitada y sí. con los estudios De correspondientes hecho, es para una eso. norma en nuestro país que si uno quiere ejercer la medicina alternativa, debe tener un título de posgrado oficial en la alternativa, ya sea lo que haga, y debe tener título de médico también. Bueno, doctor, una pregunta que nos hacen desde el live. ¿Tener controlada la insulina puede tener beneficios en las enfermedades inflamatorias? Tener controlada la insulina eh, puede tener beneficios en las enfermedades inflamatorias, pues definitivamente A ver, es, digamos que yo quiero hacer como una aclaración, ¿no? Cada vez se habla más del tema de la insulina y de los picos de insulina. Nosotros no estamos exentos a los videos que mandan por redes sociales. Hay muchos videos en los que dice que, por ejemplo, que para la diabetes ya no se debe medir la glicemia, que se debe medir la insulina. No sé si usted haya visto ese video. Hay un video que dice, no, se debe medir la insulina y no la glicemia. Realmente las guías, todas las guías para el diagnóstico de diabetes se basan en la glicemia. Claro, hay algunos fenómenos, digamos, de insulina y de resistencia a la insulina que se pueden manifestar incluso antes de que se presente una enfermedad, pero pues el objetivo terapéutico nunca va a ser controlar la insulina, ¿sí? O sea, nunca va a ser, yo voy a comer para regular, para controlar la insulina y que no se me suba. Realmente eso nunca va a ser el objetivo, ¿sí? Porque de hecho nunca en mi vida, llevo 10 años de médico, tengo 30 y algo de años, nunca me he medido mi insulina y no me preocupa medirme la insulina, realmente, porque eso, ¿usted se ha medido la insulina? no tampoco. No, nunca porque realmente no es una práctica común ni es algo que nos vaya Sí. a cambiar la condición de vida. Debemos realizar las intervenciones más que para mantener los niveles bajos de insulina, es para disminuir, como decía el doctor, la inflamación en general de cualquier enfermedad. De pronto, si los alimentos que ingerimos no nos generan picos de insulina, muchas veces son alimentos bastante saludables y que de forma indirecta van a ayudar a controlar las enfermedades inflamatorias sin tener una relación directa con los niveles de insulina. Sí, y de pronto, pues, o sea, pues para aclarar, obviamente, y teniendo en cuenta nuestro público, pues la insulina todos generamos insulina, sale del páncreas y su principal función es regular los niveles de glucosa, los niveles de azúcar en la sangre. Entonces comemos, se genera un pico de insulina, se genera un pico de insulina porque se aumenta el azúcar, entonces la insulina regula esto. Obviamente ese no es el tema principal en el que yo trabajo, pero pues vale la pena para que se entienda. Entonces, sí, cuando, por ejemplo, hay personas que comen muy desordenadamente y tienen algunas predisposición genética, por ejemplo, diabetes tipo 2, entonces tienen niveles de insulina muy altos, tienen resistencia a la insulina, que eso se da pues antes de la diabetes. De este tema, obviamente, el doctor Sergio Rico sabe muchísimo más que yo porque maneja pacientes de este tipo. Pero entonces, más que como lo está diciendo Sergio, digamos, más que regular el nivel de insulina, es que aquel que tiene niveles de insulina muy elevados, muchas veces lo que tiene es una condición detrás en la que pues muchas veces ha habido un patrón de alimentación inadecuado, una predisposición genética, pero pues sí, digamos un patrón de alimentación inadecuado, que comen muy frecuentemente, que comen, bueno, exceso de azúcares y carbohidratos, y etcétera, etcétera.
Bueno, doctor, volviendo al tema de la reumatología pediátrica y las preguntas que nos han hecho anteriormente, estas que hemos estado respondiendo ahorita son las que han surgido durante la transmisión. ¿Qué seguimiento o estudios debe realizarse el hijo de una persona que tenga lupus? Bueno, esa es una pregunta que se la hacen a uno con mucha frecuencia. Digamos que para responder, eh, ¿es, ¿es mayor el riesgo de lupus eritematoso sistémico en el hijo de una mamita que tenga lupus? La respuesta es sí es mayor, pero ese riesgo no es, o sea, no quiere decir que es que le va a dar lupus, ¿sí? Se calcula en el 10%, ¿sí? En el 10% cuando se tiene un familiar de primer grado, incluso la mamá, con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Entonces, mmm, no es el factor genético el único, ¿sí? De hecho, se ha descrito que en gemelos idénticos, gemelos monocigóticos idénticos, cuando uno tiene lupus, ¿sí? El otro tiene un riesgo del 25%, o sea, digamos, de 4 pacientes con lupus que tengan un hermano gemelo idéntico, ¿sí? Uno de esos hermanos, pues, por epidemiología y estadística, uno de ellos también tendrá lupus, pero digamos, aunque genéticamente son exactamente iguales, no todos, digamos, tienen lupus eritematoso sistémico. Entonces, respondo la pregunta sí, porque es un temor que sí tienen muchas veces las personas. Y no hay un protocolo establecido en donde uno diga, a los 10 años de edad, vengan aquí los 4 hijos de la señora y les hacemos todos estos exámenes, así estén completamente asintomáticos. Realmente eso no es algo que se recomiende. Por otra parte, digamos que los anticuerpos antinucleares, que son solo un marcador y no son diagnósticos de lupus, sino que son una prueba de tamizaje que obligan a hacer más pruebas para tratar de establecer si está esta condición, eh, pueden estar positivos a veces, por ejemplo, después de una infección importante, después de COVID, muchos pacientes con ANAS positivos, etcétera. Y entonces eso sí que pega en el techo a las personas. Llegan con los ANAS positivos y uno dice, bueno, vamos a hacerle seguimiento, son completamente asintomáticos, se estuvieran un poco más allá y a veces necesita un seguimiento, pues un seguimiento a un largo plazo, pero con tranquilidad, ¿sí? Y con la conciencia de que pues tienen ese riesgo, que es un riesgo del 10%, ¿sí? Querría decir eso que de 10 hijos uno saldría, si se cumpliera esa estadística, ¿sí? Pero probablemente es incluso hasta un poco menor, hasta ya en series largas de hijos de señoras con lupus, se ha establecido que por ahí hay un 6 a 8%, digamos, de pacientes con lupus eritematoso sistémico. Entonces, la verdad es que no está indicado en un paciente asintomático estudiarlo. Si aparece alguna cuestión, eh, fiebre prolongada, lesiones de la piel, manifestaciones articulares, a veces, digamos, se estudia pues como tal, pero realmente es una condición que no debe estar estresando. Yo les digo a veces a las señoras, no, o sea, no esté pensando en eso porque, mejor dicho, cuando la señora tenga 100 años y el hijo tenga 80, ella todavía se va a levantar diciendo, uy, ¿será que hoy sí aparece mi hijo con esto? Y realmente nunca pasó. La mayoría de las veces no, como lo estoy diciendo. Bueno, quiero agradecerle a todas las personas que se han conectado. La verdad, doctor, pues, digamos que esto no es un tema muy, digamos, eh, tan Taquillero. común, tan taquillero, pero ha sido el live y pues digamos el live con más cantidad de preguntas en vivo que hemos tenido, ¿sí? Muchas personas han participado, nos han escrito a través de la caja de preguntas, nos han escrito en los comentarios, hemos intentado responder todos en tiempo récord. Hay un equipo de trabajo aquí detrás que nos está colaborando con el apoyo de eso, a quienes también pues les agradecemos. Y a las personas que nos están viendo, pues los invitamos a que guarden esta transmisión, a que la compartan con sus seres queridos, que esta información pues llegue cada vez a más personas, que es uno de los objetivos principales. Y continuando con las preguntas, hay una condición, bueno, la dermatomiositis, entonces más o menos vamos a hacer lo mismo, un pequeño resumen. Y cuándo sospecha o cómo puede sospechar un padre de familia que su hijo puede tener dermatomiositis. Bueno, la dermatomiositis no es tan frecuente, sin embargo yo, de acuerdo, digamos, con los datos epidemiológicos, yo siento que en Santander eh, tenemos un poco más de dermatomiositis de lo que se describe en general en el mundo. Y digamos, en los últimos, mm, podemos decir como 18 meses, ha habido un aumento, digamos, algún número de pacientes que se saldrían, digamos, de esa epidemiología. La dermatomiositis consiste en una inflamación básicamente de la piel y de los músculos, ¿sí? Que genera manifestaciones a nivel de la piel
y a nivel del funcionamiento de los músculos. Entonces, lo más importante, digamos, es, pues desde el punto de vista de la piel, es un enrojecimiento. Típicamente lo que se describe es un enrojecimiento, y esto sirve también más para los médicos, digamos, un enrojecimiento que se llama eritema heliotropo, que es una coloración violácea de la parte, digamos, de los párpados, puede ser inferior, pero particularmente en la parte superior de los párpados. Y hay una situación y es que aparece un brote con descamación en las zonas extensoras de las articulaciones, sobre todo en los nudillos, ¿sí? Y en las articulaciones interfalángicas, puede aparecer también en los codos, puede aparecer en las rodillas y puede aparecer también en los tobillos. Son unas pápulas que descaman, que son rojizas y de color violeta también. Y esas dos condiciones cuando aparecen, es importante tenerlas en cuenta porque no son las zonas que comprometen el cuerpo cuando se da una alergia. Y a veces estos pacientes son clasificados como dermatitis alérgica y se tratan como dermatitis alérgica por mucho tiempo. Y la otra condición entonces es, bueno, ¿qué más pueden tener a nivel de la piel? Pueden tener mucho enrojecimiento de la carita, un enrojecimiento de esta parte alta del pecho, de aquí atrás, ¿sí? A veces hay unas condiciones, digamos, de la piel que van incluso un poco más allá, como manchas en las que hay poca pigmentación, que se combinan con otras de mucha pigmentación, también puede llegar a ser cuando ya la condición se vuelve crónica. Eh, y la debilidad muscular, definitivamente la debilidad muscular. La debilidad muscular, pues hay varias causas de debilidad muscular, pero en esta condición es particularmente una debilidad que compromete los músculos proximales, ¿sí? Es decir, aquí de los muslos y de los brazos. Entonces son niños que tienen dificultad, por ejemplo, para pararse en una silla, ¿sí? Logran caminar y caminan tambaleantes, no logran subir escaleras, ¿sí? Y por ejemplo, son capaces de agarrar perfectamente la peinilla, ¿sí? La agarran con fuerza y si se la van a quitar, no es fácil porque tienen fuerza aquí distal, ¿sí? Pero no logran peinarse porque no logran levantar la perilla hasta la cabecita. Entonces, debilidad muscular que compromete estas zonas y a veces, digamos, es paradójico, pero cuando los niños tienen una debilidad muscular que es muy importante y a veces incluso severa, son pacientes que se diagnostican más rápido. A veces, digamos, porque llegan a los servicios de urgencias, porque no pueden ni pararse, porque entonces terminan estudiándose más rápido. En ocasiones el niño tiene sobre todo lesiones de piel y la debilidad muscular no es tan importante. Entonces tiene dificultad para subir las escaleras, pero de pronto no lo notamos como algo tan, o sea, suponemos que es que, no, que es que se cansa mucho, que tiene poco físico, que etcétera, etcétera, y no se le presta a veces mucha atención a esta manifestación. Entonces, definitivamente debilidad muscular que compromete estas zonas del cuerpo con eso que acabo de decir y esas lesiones de piel que comenté. Como otros criterios, digamos, esos niños ya examinándolos tienen alteración de exámenes, unas pruebas de enzimas musculares que se aumentan, ¿sí? Y ya hay otro tipo, digamos, de estudios que tienen que ver con funcionamiento de los músculos, que a veces hay que meter unas agujitas para mirar esto, y en algunos casos, que ya casi no se realiza, tomar una muestra de músculo, que se llama una biopsia de la piel, perdón, del músculo, una biopsia muscular, también es lo otro que hacemos para hacer el diagnóstico. Bueno, doctor, nos preguntan qué riesgo puede generar en el desarrollo de un bebé los medicamentos del lupus que esté tomando la mamá en caso de que quiera quedar embarazada. ¿Qué Ah, precauciones debe tener? bueno, esa pregunta es muy, muy importante, ¿sí? Y debo decir que obviamente esta mamá, si tiene lupus eritematoso sistémico y tiene este diagnóstico, ella debe tener un control médico y es un embarazo de alto riesgo, ¿sí? Debe ser vista por un perinatólogo y digamos cada vez hay más conciencia y experiencia en relación con los medicamentos. Y aquí hay dos cosas, digamos, la pregunta probablemente va en el sentido de que de pronto los medicamentos le van a hacer daño al bebé y será mejor suspenderlos y entonces muchos de los pacientes y muchas de las pacientes sabemos que, digamos, tienen esa tendencia, porque uno dice, yo no voy a arriesgar a mi bebé, y a veces es al contrario. Entonces, depende de varias cosas, depende, digamos, del estado del lupus de actividad cuando comienza el embarazo, ¿sí? Y depende también de las características, digamos, del perfil serológico, es decir, de cómo están los exámenes de la mamá. Entonces voy a decir algo, por ejemplo, si hay un anticuerpo que se llama anti-RO, y ese anti-RO, si la mamá lo tiene positivo, el bebé tiene un riesgo grande, digamos, de tener una condición que se llama lupus neonatal, que no es heredada ni nada, sino que este elemento pasa a través de la circulación del bebé
y puede llegar a afectarlo. Y entonces, antes al contrario, se deben utilizar medicamentos para disminuir ese riesgo en el bebé, ¿sí? Cuando, por ejemplo, la mamá tiene una condición que se llama antifosfolípido, que también tiene otros anticuerpos, se deben utilizar medicamentos para intentar disminuir el riesgo de que haya insuficiencia placentaria y luego tenga consecuencias en el bebé. Entonces, definitivamente, hay medicamentos que se pueden utilizar desde el inicio del embarazo tranquilamente, están bien descritos, ¿sí? Y pues todo esto debe ir obviamente orientado con el perinatólogo y con el reumatólogo de la señora. Deben trabajar en conjunto y esto pues es un embarazo de alto riesgo, pero vale la pena decir, cuando obviamente hay condiciones y el embarazo es una situación en la que pues sí hay un riesgo de que aumente actividad y todo esto, pero son muchas las mamás con lupus eritematoso sistémico que bien controladas y todo esto llegan a tener sus bebés completamente sanos. Yo tengo muchos en la consulta. Sí, importante, digamos, aquí hacer la aclaración que siempre pues la mamá debe informar al equipo de atención, como lo decía el doctor Giovanni, al reumatólogo, al ginecólogo, al médico familiar, al médico que lo ve en su EPS, su intención de la gestación, ¿sí? Adicionalmente, un mensaje para absolutamente todas las mujeres, no con enfermedades reumáticas, sino todas las mujeres. En Colombia está claramente establecida una consulta que se llama la consulta preconcepcional. Cuando la mujer desea quedar en embarazo, entonces puede acudir a su EPS. Esto no tiene de hecho ningún costo porque es un programa especial en el cual se hace la consulta preconcepcional. Básicamente la consulta es una valoración médica en la que además se incluyen exámenes de los que se hace la mayoría de ellos en el primer control prenatal con el fin de evaluar, por ejemplo, el riesgo de contraer ciertas enfermedades en el embarazo, o la presencia de alguna infección aguda o alguna condición que de pronto contraindique o digamos que restringe un poco la gestación de forma inmediata para prevenir y para disminuir el riesgo de complicaciones en el niño. Entonces todas las mujeres pues, pueden acudir y hacer esa consulta preconcepcional para estar seguras de que su salud está funcionando de forma adecuada para un embarazo a corto plazo. Total. Bueno, doctor, gracias. Estaba bastante interesante este live. Una pregunta que nos realiza un colega a través de las redes sociales, esta pregunta, pues esta creo que me la enviaron al WhatsApp, pero es una pregunta que quería hacerle. Dice que por cuánto tiempo se puede utilizar los AINES en los niños. Los AINES son pues medicamentos antiinflamatorios como por ejemplo el naproxeno, el ibuprofeno, el diclofenac. Y pues lo hace a propósito porque los reumatólogos son como los que más utilizan estos medicamentos a largo plazo sin el temor, digamos, de los posibles efectos secundarios. Entonces, pues, Sí, bueno, una respuesta para médico. eh, bueno, es cierto, digamos, el temor más grande cuando se utilizan antiinflamatorios pues son sus efectos adversos, ¿no? Entonces, voy a intentar decirlo un poco más ampliamente. Si uno utiliza antiinflamatorios en una condición X no reumática, lo ideal es que ese antiinflamatorio no se utilice por más de 7 días, ¿sí? Como recomendación, un antiinflamatorio, estoy hablando de naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, son los más comunes que se llegan a utilizar, ¿sí? En pediatría. Entonces, estos medicamentos no se deberían utilizar en general porque a veces se utilizan para fiebre, para malestares y obviamente son muy buenos. No deberían usarse por más de 7, máximo 10 días, ¿sí? Y digamos que se utiliza muchas veces cuando el niño tiene una condición pues, de enfermedad viral, de fiebre, de malestar, como lo estoy diciendo. Y es muy importante tener en cuenta que la toxicidad y el efecto adverso a nivel renal, ¿sí? Que eso puede producir algo que se llama nefritis intersticial y hacer que los riñones no funcionen bien temporalmente o si sigue la exposición a veces un poco más. Esa condición es mucho más probable si el niño está deshidratado. Entonces, por ejemplo, en un niño que tiene una diarrea tremenda, que tiene vómitos, ¿sí? Tiene fiebre, uno no debería utilizar un antiinflamatorio porque el riesgo de que haya este efecto adverso es muchísimo mayor. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Y digamos que, obviamente, nosotros los reumatólogos, por ejemplo, en artritis idiopática juvenil oligoarticular, la primera línea de tratamiento es el uso solamente del antiinflamatorio. Y si, digamos, hay un 15% de pacientes que solamente con el antiinflamatorio mejoran. Y entonces uno puede tenerlos incluso hasta 3 meses con el antiinflamatorio. Pero son condiciones, digamos, son condiciones distintas, puntuales, en las que se puede llegar a tener todo este tiempo. Yo digo esto, obviamente, si por ejemplo un nefrólogo pediatra nos está escuchando y dice, uy, pero ¿cómo es eso? O sea, pues obviamente ellos ven las complicaciones de los antiinflamatorios y por eso yo hago esa advertencia clara. Sí se utilizan por
por largo tiempo en dosis antiinflamatorias, hay que saberlos utilizar, esto no es un medicamento que al niño no se le pasó la fiebre, entonces yo a las 2 horas vuelvo y le doy otra dosis porque pues el riesgo de toxicidad aumenta mucho más. Yo estoy hablando de lo renal, hay más efectos adversos, hemorragia digestiva, etcétera, y otros efectos de pronto menos frecuentes, pero para tener eso en cuenta. Bueno, doctor, no sé si la persona, pues digamos que esta pregunta la tenemos dos veces, no la habían realizado como en versión adulto y no sé ahora si sea la misma persona que la haya vuelto a realizar. ¿Qué pasa cuando le suena y le duele el manguito rotador a un niño? La tenemos también en Ah, versión adulto, que qué pasa cuando suena el manguito rotador, creo que era. sí, sí. Eh, ¿Qué pasa si tengo un sonido en el manguito rotador? O sea, Bueno, preguntan adultos entonces, ahora en niños. para aclarar, digamos que el manguito rotador es un conjunto de cuatro, digamos, tendones, o sea, que están unidos a músculos que forman, digamos, una estructura que estabiliza la articulación del hombro, ¿sí? Entonces, realmente las lesiones del manguito rotador son mucho más frecuentes en adultos que en niños, ¿sí? Y, digamos, las lesiones del manguito rotador no es a lo que yo vuelvo y repito, no es mi especialidad, pero las lesiones del manguito rotador producen un hombro doloroso, particularmente con movimientos como estos hacia atrás, y con movimientos activos, es decir, cuando uno se esfuerza, ¿sí? Digamos, si uno mueve el hombro, o sea, deja totalmente suelto el brazo y se lo mueven para un lado y otro, ese dolor no se presenta o disminuye muchísimo, ¿sí? Entonces, las manifestaciones principales de la lesión del manguito rotador tienen que ver con dolor del hombro, pero sí se describe que haya un sonido, un chasquido. Sin embargo, si solamente tiene el sonido, digamos, solamente se manifiesta el sonido, no ha habido una lesión previa y no ha habido dolor ni hay dolor, esto no tiene, digamos, una connotación clínica tan importante. Se han descrito que los chasquidos articulares, porque muchas personas le dicen a uno jóvenes, es que me duele la rodilla, ¿sí? Suena. Alguna vez le dicen a uno, yo no puedo entrar en secreto a mi casa porque me duelen los tobillos, ¿sí? Y eso no necesariamente es el preámbulo de una enfermedad, ni necesita mayor estudio si no hay una condición de dolor, de limitación, de inflamación, ni nada de eso. Bueno, muchas personas han escrito, bueno, aquí puntualmente una persona escribe en su Instagram agradeciéndole por la labor, por lo que hizo por ella. Otra persona había comentado también que estaría eternamente agradecida con usted, en una de mis publicaciones lo realizó, que estaría eternamente agradecida con usted por todo lo que ha hecho por su hijo. La mamá de Marley también me escribió hoy al WhatsApp mandándole un saludo especial al doctor en agradecimiento. Realmente, pues yo llevo 10 años trabajando con el doctor Giovanni y sé que son muchísimos los papás que están agradecidos pues por la labor, muchas veces por la rehabilitación que se ha logrado en pacientes que no puedan caminar, o en testimonios hay infinitos. Una amiga también que se llama Ana María Velázquez, ella es de la UNAP, es sexóloga, tiene una página en la cual vamos a hacer también un live sobre sexología, y ella decía, el mejor pediatra del mundo, no sé si el doctor Giovanni lo leyó, pero decía el mejor Sí, pediatra del mundo, un saludo especial, que agradecía también la labor, y pues aprovechemos para pues, darle las gracias por todo lo que ha hecho. Aclarando también, el doctor Giovanni es el único reumatólogo pediatra que tenemos en Bucaramanga. O sea, si se nos va, quedamos sin reumatólogo pediatra en esta ciudad. no estoy Entonces, pensando en irme, tranquilo. entonces, importante, no porque realmente no, pues, reumatólogos pediatras no hay muchos en el país, y es el único que tenemos en Santander, Norte de Santander, Arauca, Cesar, Boyacá. Entonces, pues, realmente la labor que realiza es importante, y por eso, una vez más, le agradezco pues el espacio de haber sacado el tiempo, porque sé las ocupaciones que tiene en su día a día. Yo, Para, yo antes de eso, pues quiero obviamente agradecer las palabras de los pacientes, agradecer los comentarios que hemos recibido a la doctora Ana María, pues de verdad que mis agradecimientos, pero comentar, digamos, que nuestra labor como médicos, digamos, o sea, lo que yo hago, a lo que yo me dedico, yo les digo, hombre, pues lógicamente agradezco esas palabras, agradezco ese reconocimiento, digamos, pero es una cosa que va de aquí para allá. O sea, la verdad es que es con gusto que uno hace esta labor, y yo se lo disfruto muchísimo, cada paciente, cada persona con la que tengo contacto, realmente disfruto mucho de esta labor y es una condición de hoy viene. Obviamente yo le agradezco también a los pacientes la confianza que depositan en uno y digamos ese hecho de que se montan como en el mismo bus, todos nos montamos en el mismo bus y vamos remando, es como montarse una canoa, todos vamos remando para el mismo lado
y entonces se ve el éxito, se ve el resultado, digamos, pues, de la mejoría o del alivio, digamos. Gracias. Bueno, siguiendo con la reumatología, ¿se puede confundir el lupus con el síndrome antifosfolípido? Ah, bueno, esa pregunta pues muy importante. Sí, la respuesta es que, pero pues más que confundir, digamos que hasta un 30% se describen a veces en series más de los pacientes con lupus eritematoso sistémico pueden llegar a tener el síndrome antifosfolípido. Pero realmente son unas condiciones que tienen, digamos, alguna relación. El síndrome antifosfolípido básicamente se tienen unas alteraciones de anticuerpos y de laboratorio, y es una condición en la que hay un aumento en el riesgo de hacer eventos trombóticos, de que hayan trombosis, de que se coagule la sangre dentro de los vasos sanguíneos, ¿sí? Y esto puede ir solito, ser solo y no relacionado con el lupus. Eh, una de las pruebas que se hace para hacer el diagnóstico se llama anticoagulante lúpico, fíjense. Pero sin embargo, uno puede tener anticoagulante lúpico positivo y no ser lupus, sino tener un paciente con síndrome antifosfolípido. Y entonces sí tiene, digamos, una relación y sí se pueden confundir. Puede ser que uno, de hecho, hay pacientes con síndrome antifosfolípido muy sintomáticos y uno dice, esto parece un lupus, pero cuando uno va a aplicar los criterios, porque para lupus eritematoso sistémico deben cumplirse ciertos criterios que están establecidos, cuando uno estrictamente los mete entre los criterios, puede ser que uno diga, no, no alcanza a cumplir los criterios, tiene un antifosfolípido, y pues son dos condiciones autoinmunes que se parecen y son familiares, como lo estoy diciendo, ¿no? Doc, ¿y cuáles de las enfermedades reumáticas pueden dañar el riñón? Bueno, son muchas condiciones reumáticas que pueden comprometer como tal y de suyo pues el riñón. Entonces, el lupus eritematoso sistémico tal vez digamos la principal enfermedad reumática pura. De hecho, hay una condición que se llama nefritis lúpica, ¿sí? Nefropatía lúpica, o sea, compromiso de los riñones por el lupus, que tiene una clasificación por biopsia que va de 1 a 6, bueno, etcétera. Y esta es, digamos, la condición más frecuente. ¿Cuál otra condición? Hay, digamos, un grupo de enfermedades que se llaman las vasculitis. En pediatría, la vasculitis más frecuente es una que se ha denominado púrpura de Henoch-Lane, ya el nombre se desacuñó y ahora se llama vasculitis por IgA. Y esa condición en los años 80 tal vez era muy frecuente ver en niños con alteraciones renales por púrpura de Henoch-Lane. Esa es una condición que también está descrita y otros tipos de vasculitis que hay muchísimas. Eh, Poliangitis microscópica, poliarteritis nodosa, poliangitis granulomatosis. Hay, digamos, una cantidad de condiciones que pues iba mucho más allá. Bueno, Doc, Bastantes. eh, a- una persona nos escribía por redes sociales, no era una pregunta puntual, sino decía púrpura trombocitopénica idiopática. ¿Sí? O sea, digamos como que habláramos tal vez un poco de esta condición. Bueno, eh, es una condición que afecta a las plaquetas, el recuento de las plaquetas, y entonces el número de las plaquetas, que son las células de la coagulación, las células de la coagulación, se disminuye. Y se disminuye porque se destruyen las plaquetas. Esencialmente la púrpura trombocitopénica inmunológica o idiopática o autoinmune, recibe todos estos nombres, es una condición que manejan los hematólogos. ¿Sí? Lo que pasa es que hay un porcentaje de estos pacientes que llegan a tener anticuerpos positivos y que a largo plazo también pueden llegar a tener o a desarrollar lupus eritematoso sistémico. Es un porcentaje bajito, pero eso está bien descrito y también en los niños puede llegar a pasar. Entonces, la púrpura es una condición, bueno, digamos, disminución de plaquetas por la destrucción que el mismo cuerpo hace de ella, y en general una clasificación es que es aguda si dura menos de 6 meses y es crónica si dura más de 6 meses. Desde el punto de vista de la reumatología, si tenemos un paciente con púrpura que, por ejemplo, tiene ciertas condiciones, entonces, por ejemplo, es una niña adolescente que debuta con púrpura, vale la pena hacer un tamizaje, digamos, de anticuerpos y mirar si hay alguna alteración que sugiera que de pronto existe la posibilidad de lupus eritematoso sistémico. O si, por ejemplo, dura más de 6 meses, ya, digamos, si se vuelve crónica, también está indicado, digamos, hacer algún tamizaje y mirar si hay alteraciones. Un porcentaje de estos pacientes con púrpura pueden llegar a tener anticuerpos antinucleares positivos y no necesariamente quiere decir que van a tener lupus, ni que se trate de un lupus, pero sí requieren un estudio y un seguimiento un poquito más juicioso ante la posibilidad y ya ve que la púrpura también se puede relacionar con el síndrome antifosfolípido a propósito de nuestra pregunta anterior. ¿Sí?
También, digamos, hay pacientes, o sea, el síndrome antifosfolípido puede, como parte de sus manifestaciones, cursar con plaquetas bajas, entonces se confunde. Bueno, doctor, creo que por ahora no tengo más preguntas. Esas fueron todas las que realizaron en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todas las personas pues, que participaron. Nuevamente, gracias al doctor por haber aceptado la invitación. Quiero cerrar con un mensaje, digamos, final que usted quiera hacerle a los padres de familia. Uno, bueno, quiero a dos personas. La primera, a quienes tienen un hijo con una enfermedad reumática, ¿sí? Y a la población general sin enfermedades reumáticas, un mensaje puntual. O sea, si usted pudiera decirle algo a todos los papás del mundo, digamos así, ¿qué les diría? Entonces, Bueno, empecemos con los que tienen hijos con enfermedades reumáticas. a los, sí, digamos, a los pacientes o a los padres de los niños que tienen enfermedades reumáticas, vale decir, y la repito, artritis idiopática juvenil, lupus eritematoso sistémico, dermatomiositis juvenil, esclerodermia. Yo lo que les digo es que eh, son condiciones crónicas, lo saben, son condiciones crónicas. Algunos de ellos, de estas condiciones, van a ser condiciones que nos van a acompañar, digamos, para toda la vida. Pero lo que les digo es que hay mucho por hacer. Depende, digamos, de los tratamientos oportunos, depende de lo aplicados que se sean con los medicamentos que se ordenan, con los estudios. Y digamos que el otro mensaje es que hay, digamos, un desarrollo que comenzó en este siglo, sobre todo, digamos, desde el año 2000 en adelante en el mundo, hay un desarrollo, digamos, de los medicamentos que se utilizan en reumatología y reumatología pediátrica no es la excepción, que cambió el panorama y cambió, digamos, la cara de la reumatología, digamos, hace, hace 30 años, si habláramos de muchas de estas condiciones, muchas serían porcentajes de pacientes que estaban casi, entre comillas, condenados a la limitación, a la discapacidad, a tener una carga de enfermedad muy, muy grande. Y este panorama en general ha cambiado. Entonces, pues que haya confianza y que confianza, pues digamos, en esto de los tratamientos. Los tratamientos son muy duros, a veces tienen muchos efectos adversos, pero también digamos que no se mantienen esas dosis en el tiempo para siempre, ¿no? Uno no pone el primer tratamiento para, para de ahí en adelante dejarlo así, ¿no? Sino que esto es un manejo muy dinámico y pues, digamos, del juicio que tengamos, de lo aplicados que seamos, depende el éxito y en general el éxito suele ser bastante alto, digamos, el porcentaje de éxito denominado como enfermedades que no están activas, enfermedades que están controladas, niños que están digamos, una condición funcional adecuada, que están estudiando y haciendo su vida completamente normal. Es alto el índice de niños que están bastante bien, digamos, y depende, pues, digamos, de esa confianza. Y lo que les digo, los invito es a tener, digamos, esa confianza y a montarse en ese mismo bus cuando comenzamos y emprendemos este recorrido y este camino del manejo de la enfermedad reumática, ¿no? Y en general, Y el mensaje para todos los papás. bueno, en general para todos los papás, pues bueno, digamos que pues varios mensajes que se desprenden en gran parte, digamos, de todo esto que estamos hablando. Obviamente que el cuidado integral de la salud infantil mm, tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver digamos, con un equilibrio emocional y un equilibrio físico, ¿no? Entonces es intentar, digamos, manejar eso en un niño para que sea un niño feliz, digamos que, y sano, pues es una labor que tiene cada uno de los papás, ¿sí? Con nuestro acompañamiento, con el cumplimiento de nuestra responsabilidad que va mucho más allá del sustento, digámoslo así, el acompañamiento, el juego, la lectura y, como dijimos aquí, digamos, la adecuada alimentación, ¿sí? En la medida en que tengamos una mejor, digamos, una disminución, digamos, del consumo que actualmente es masivo de ultraprocesados, azúcar, gluten, bueno, etcétera, vamos a tener definitivamente niños más sanos en todos los sentidos. Ya desde el punto de vista de lo reumático en relación
¿Cómo le parece?